Y bueno amigos, estamos aquí listos para comentar por supuesto cositas relacionadas con el Real Madrid. Lo de siempre, le voy a pedir únicamente es que me acompañen hasta el final de este video para descubrir varias cosas más que interesantes. A mí me han parecido bastante interesantes y que seguramente a muchos de ustedes también les va a parecer bastante chévere. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, mis queridos cracks, vamos a repasar cosas relacionadas con el Real Madrid. Antes de comenzar, recordarles que esas camisetas bellas que ustedes ven ahí en esa cosa que no sé cómo se llama, que está un poco torcida, no tengo ni idea por qué, ya vamos a revisarlas. Pueden conseguir en un link que te voy a dejar en la descripción, que se ha convertido en el patrocinador oficial de este canal, llamado Fútbol Lufo, que es una página que te va a permitir conseguir camisetas AAA, pero la verdad es que se pueden fijar de la calidad, es excepcional. De hecho, ya en el canal tengo un video mostrándoles que la calidad es bastante óptima. Viene con sus shorts, con sus medias, toda la equipación, los parches, absolutamente todos. Ahí se pueden fijar que tiene el parche de la liga. Y bueno, si usas el código Daniel12 vas a obtener un descuento de hasta el 12%. Incluso creo que las primeras 10 personas, quiero recordar, van a obtener una promoción, un descuento muchísimo más alto. Así que bueno, no me enredo mucho más con el cuento este. Vamos a arrancar con la información del día de hoy. Quiero hablar por supuesto de varias cosas que la verdad es que me han llamado mucho la atención y que a ustedes seguramente también. Me gustaría empezar hablando de algo que vi del Inter de Milán, que la verdad es que es bastante interesante y que bueno, no sé si va relacionado con el Real Madrid, tal vez en un segundo plano, pero creo que es más que interesante. Y es que se ha conocido a través de varios medios de comunicación que el Inter de Milán está al borde de la quiebra y que solo la venta de Brozovic y Onana permitió la continuidad de la institución en la presente temporada 2023-2024. Obviamente no es una noticia que me alegre. Creo que es básicamente seguir debilitando el fútbol. Es uno de los equipos más históricos de todos los tiempos y además un equipo que le tengo cariño. Recuerdo siempre el Inter de Mourinho, aquel que humilló al Barça y que después les prendieron la cuestión esta del agua, o sea, pero me causa mucha curiosidad porque estos son uno de estos equipos de gánatelo en el campo, el lema este de la no a la Superliga, de no sé qué, no sé cuál. Y es llamativo que este equipo recientemente ganó la Liga, un equipo que llegó a la final de la Champions League y que esté en absoluta bancarrota. Ahí está el tema que les estoy comentando, pero bueno, como les digo, cada quien tiene lo que se merece. Repito, no me alegra porque más bien creo que le tengo un cariño, una estima al Inter de Milán. Pero me parece bastante curioso detenerme a pensar todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol, y yo creo que cada vez que sale algo como esto, lo único que nos hace pensar es que el tema de la Superliga debe salir adelante sí o sí. Perdón chicos, que ando como un poco constipado. A ver, otra de las cosas que me gustaría comentar, una crítica que viene desde la Federación Alemana de Fútbol hacia el actual futbolista del Barça, Ilkay Gundogan. Porque parece que un vicepresidente de la selección o de la Federación Alemana ha dicho algo bastante interesante, bastante curioso. Ha dicho lo siguiente, el tipo se llama Ralf-Uwe Schaefer, lo siento, el alemán es que me va de lo peor del mundo. Dice, Ilkay Gundogan, por ejemplo, extrañamente juega de manera sobresaliente en el club y luego juega de tal manera en la selección que uno puede llegar a pensar, ha mandado a su hermano gemelo con menos talento, no lo entiendo. A ver, esto se debe a la crisis enorme que se tiene en la selección alemana de fútbol, que de hecho se ha planteado el hecho de que vuelva Toni Kroos a la selección por esa falta de tal vez jerarquía o de futbolistas con capacidad de asumir un liderato que puede que sea posible, porque es cierto que la selección alemana ha mermado muchísimo en talento y aquella selección que parecía iba a marcar una época ha quedado en la absoluta nada. Lo que yo quiero decir con todo esto es que, bueno, en este caso, el futbolista es cierto que ha dado un rendimiento espectacular con su ex club, el Manchester City, pero no me parece que con el tema del Palanca Fútbol Club esté tan top como para dar este tipo de declaraciones. Yo me imagino que este hombre está entendiendo que él va a tener un periodo de adaptación, aunque yo lo cierto es que pienso que Gundogan está en el mismo caso de Lewandowski, en el que
entraron aquí en un punto de su carrera en el que ya sabemos que no suele haber retorno, entraron en un punto de su carrera en el que sabemos que suelen haber complicaciones en muchos sentidos y que la verdad no sé si vaya a volver a ser el mismo. Lo curioso de todo esto es que, repito, este tipo de futbolista que Xavi decía básicamente que es porque es alemán y que su cultura es diferente a la de los españoles, intenta defender el rendimiento porque, repito, este Gundogan no es ni la sombra del futbolista que todos conocimos en el Manchester City, que seguramente era uno de los referentes y que, bueno, seguramente también Pep Guardiola vio tal vez un pequeño descenso en cuanto al nivel, vio que ya tal vez era el momento de que si se quería ir, pues bueno. También Guardiola ha dicho en otras ocasiones que ellos no son de retener futbolistas y ahí está más o menos lo que podemos hablar. Repito, me parece una crítica salvaje, pero creo que está un poco alejado con lo que es el nivel actual del futbolista y obviamente el tema este de siempre estar buscando culpables. No me parece que lo de Gundogan sea el culpable de lo que le está pasando al tema de la selección alemana de fútbol y repito, me parece que estas declaraciones incendiarias creo que está muy fuera de lugar teniendo en cuenta la situación en la que está atravesando el club. En ese caso, pues bueno, a veces nos reímos de las justificaciones de Xavi, pero hay veces que es bueno justificar de vez en cuando ciertos comportamientos para no seguir incendiando todo esto. Quiero que hablemos de dos cositas del Real Madrid, de dos futbolistas del Real Madrid, que bueno, se presume van a poder volver en enero. Uno de ellos es Vinicius y el otro es Arda Güler. En las últimas horas se había conocido que había una posibilidad de una cesión de Arda y se ha zanjado completamente el debate en cuanto a la posible cesión del turco. Dicen que se va a quedar pase lo que pase en el Real Madrid, pese a que no ha podido disputar absolutamente nada con el Real Madrid. Dicen claramente que se va a mantener en el equipo pase lo que pase, porque bueno, es una cuestión de una apuesta y además creo que se estuvo hablando que el turco iba a fichar por el Real Madrid con la única condición de que no se les cediera ni nada, sino que el desarrollo del futbolista se hiciera siempre en el Real Madrid, en el primer equipo del Real Madrid. Tampoco quería jugar en el Castilla, me parecieron unas exigencias bastante exóticas, creo que las puedo entender, pero creo que para un chico de esta edad, creo que las exigencias fueron un poco altas. A ver, yo no creo que una sesión, teniendo en cuenta el problema que para mí es mental que tiene este chico que se está lesionando a cada rato, una sesión le vaya a venir del todo bien. Me parece acertada la idea de no cederlo, porque creo que es un futbolista que necesita tal vez que el club que hizo una apuesta por él, una apuesta bastante arriesgada, aunque si nos vamos a los highlights, creo que vamos a tener un estrellón. Me refiero a la palabra estrella, no a la palabra choque. Vamos a tener una estrella en los próximos años, pero repito, hay que saber manejar los tiempos de este chico. Me parece que el problema que tiene está aquí y bueno, eso, si no se cuida seguramente de la mejor manera, puede terminar en algo crónico, como el caso lamentable de Ansu Fati, que repito, es una de las cosas que yo siempre he lamentado de algunos madridistas que se han burlado de todo lo que le está pasando a este pobre chico. Creo que el asco que le tenemos al Palancas no debemos tenérselo a un ser humano, además a alguien que ha sacrificado seguramente toda su adolescencia por ser futbolista de élite, y creo que esa parte estamos un poco equivocados algunos madridistas. Chicos, cierro este video hablando de Vini, porque se está hablando que la genética de Vinicius le ha permitido o le permitirá volverlo antes de lo previsto. ¿Esto qué quiere decir? De hecho, se habla de que incluso podría disputar unos minutos contra el Mallorca. El próximo, creo que jugamos el 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero tal vez, no me acuerdo. Los primeros días de enero el Madrid juega contra el Mallorca y se habla que es muy probable que Vinicius tenga unos minutos en este partido. A ver, yo estoy de acuerdo con esto de Vinicius. Creo que es un futbolista que su genética le permite recuperarse seguramente más rápido que cualquier otro futbolista de élite, pero creo que hay que llevar las cosas con calma. La última vez también dijimos lo mismo, ¿no? Vinicius se recuperó antes de tiempo, que genial, vamos a explotarlo. O sea, creo que el Real Madrid no necesita, lo mismo lo digo con lo que pasó con Nacho, no necesita a Vinicius y seguramente no necesitará a Nacho, más probablemente todavía, salvando mucho las distancias, para ganar el partido contra el Mallorca. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque me parece que si nos vamos a precipitar un poco con el tema de la vuelta de Vini, podemos estar pensando de que puede llegar a suceder otra recaída. Creo que viene la parte importante de la temporada. Ahorita el Madrid tiene una oportunidad importante porque el Girona se enfrenta al Atlético de Madrid, aunque sea que el Atlético le saque un empate al Girona para ponernos líderes absolutos en cuanto a nivel de puntos, porque obviamente el Madrid es líder por la diferencia de goles, creo que es.
Pero quiero decir todo esto es que el Madrid no debería precipitarse en lo absoluto con los temas de las lesiones. Viene la parte importante de la temporada. Creo que es mucho más importante que Vini esté bien para principios de febrero al 100%, que esté bien a principios de año, que al final son en unos días nada más. Ha tenido unas lesiones complicadas esta temporada. Es un futbolista que no se lesionaba y que, bueno, la verdad no quiero que haya ningún tipo de percances porque, repito, creo que si Vinicius vuelve un 80% del nivel que nos tiene acostumbrado, más Bellingham, más el Rudiger que tenemos actualmente, más Rodrigo, creo que el Madrid tiene mucho que decir en muchos de los torneos que va a disputar ahorita, y empezando también el tema de la Supercopa. Creo que ese título es obligatorio que lo gane el Real Madrid, teniendo en cuenta que ninguno de los equipos a los que se va a enfrentar es superior al Real Madrid. Sobre todo también teniendo en cuenta que seguramente el rival más duro, muy entre comillas, sería el Palancas, y que el Palancas no atraviesa su mejor momento. De todos modos, bueno, a lo mejor yo estoy equivocado. Yo espero saber, por supuesto, sus opiniones en los comentarios. Me toca despedir este video, lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.